¡Feliz Año Nuevo, Obed Rosas! Feliz Año Nuevo, Perla. Que sea un año que traiga mucho éxito, mucha alegría, pues sí, mucho de todo para ti, Obed, y muchas bendiciones. Igualmente que tengas un muy buen 2025. Felicidades a Pau Soto, Erendira Quintero, a todos que integran este equipo. A todos los que están integrando Café y Noticias, sin embargo al aire, sin embargo MX, a toda la mesa, a todos ustedes también, feliz año nuevo. Esperemos que este año traiga muchos likes, como no veo que estén llegando ahorita, así que esperemos pongan su like. Yo sé que están cansados, que puede haber sido un inicio de año nuevo cansado por las desveladas, resaca y demás, pero deje su like. Deje su me gusta en esta transmisión, que sea un año 2025 lleno de likes, lleno de que estén compartiendo por todos lados el programa de Café y Noticias. Vamos arrancando este año y vamos arrancando también con trabajo porque les hemos preparado un programa especial sobre, sí, lo que sucedió en el 2024 con la oposición y todas estas guerras que intentaron hacer para que no continuara Morena y sus aliados en el poder. Vimos ahí toda una campaña sucia en las elecciones, pero una campaña que hay que reflexionar. ¿Qué aprendimos de esa guerra en medios de comunicación, en redes sociales, que se desató a inicios del 2024 y que posteriormente intentaron ahí tener una incidencia en las elecciones para que no llegara Claudia Sheinbaum a la presidencia? Y posteriormente ya vimos también toda la guerra que se desata para que no se aplique la reforma al Poder Judicial. Así es, toda una campaña, desde que Andrés Manuel López Obrador quiso llegar a la presidencia, vimos estos intentos de campañas que se repiten en este primer intento, en este triunfo más bien de Claudia Sheinbaum Pardo al llegar a la presidencia, pero lo que vimos es que se fueron cambiando, perfeccionando, siendo distintas. En 2006 lo que fueron estos videos que ahora los ves súper chafas de los ladrillos cayendo y demás. En 2012 volviendo a pintarlo como un autoritario. En 2018 con esta llamada Operación Berlín en la que estuvieron ahí involucrados ciertos personajes de la llamada intelectualidad. En 2018 fue a través de tuitazos y de hashtags con errores ortográficos que buscaban ahí ligar esta idea de narcocandidata, narcopresidente, toda esta cuestión que estuvo ahí con un nado sincronizado bastante peculiar, porque vimos que por un lado llegaron las supuestas investigaciones periodísticas que casi nada más faltaba que de ahí las tuvieran patrocinado por la DEA o no lo sé, porque evidentemente la fuente de información era la DEA después de que Andrés Manuel López Obrador lo saca de la jugada. Lo interesante es que en 2018, pues la gente ya no les creyó. Es como, ya, por favor, ¿no? Y en 2024 fue de nuevamente de, ya, es que no tiene razón de ser. Sí, no tiene razón de ser. Han empleado distintas técnicas. Hacías este recuento de una manera muy breve, pero muy rescatando la carnita de toda esta guerra sucia que se desata desde el 2006 para que Andrés Manuel López Obrador, pues sí, en ese momento no llegara a la presidencia. Todo este camino que ha recorrido, pero un camino que también creo que son esos momentos, y más ahorita que vamos arrancando año, en donde te pones a reflexionar. Llega en el momento que estaba indicado para él, en el momento en el que se podía también consolidar. Ya hemos visto en la semana pasada que les presentábamos todo este resumen de la transición, de todo lo que ya vimos en este también 2024, cómo pues sí se consolida un proyecto, pero a lo largo de estos años, cuando estaba haciendo la oposición toda esta guerra sucia, Andrés Manuel López Obrador no estaba desperdiciando el tiempo. Él estaba trabajando ya en un proyecto que empieza a ponerse en práctica en el 2018. Ahora en este año, en 2025, ya vamos a seguir viendo cómo se intenta consolidar la cuarta transformación. Hemos visto también ya cuáles resultados ha tenido en torno a la pobreza, hemos visto qué resultados ha habido para la gente. Y esta gente también que ya está muy consciente de que una campaña de guerra sucia
no se va a comer los mismos comentarios, las mismas publicidad, la misma propaganda que en 2006, porque ya se dieron cuenta y gracias también creo a las conferencias de prensa en donde el presidente López Obrador fue muy didáctico, bueno, expresidente, fue muy didáctico para exponer cuáles eran estas tácticas que había, cómo manejaban medios de comunicación, cómo el Poder Judicial también entró en esta guerra, cómo distintos personajes estuvieron ahí tratando de consolidar esta idea de que era un peligro y ahora en 2024 la gente dijo, no más de esto. Ya sé por dónde va, ya sé que busca la oposición y ahora lo que se ve es que cuando veíamos estas guerras la oposición iba así y ahora va para acá, en picada y vemos también la pérdida del registro de el PRD. ¿Qué es un PRD? Es la gran pregunta. ¿Qué es un PRD? Pues ya nada, ya dejaron de existir. Así que en este programa les vamos a presentar una serie de entrevistas también para que juntos tratamos de entender qué fue lo que sucedió en 2024 y cómo va a seguir en este 2025 y seguramente más adelante los retos para la presidencia de la República desde Claudia Sheinbaum para otros entes como es el Poder Judicial, la elección que se va a llevar a cabo este año. Este año, exactamente. Pues mira, parte de lo que yo entiendo de el éxito que tuvo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el fracaso, por lo tanto, de estos intentos de campaña de la derecha, es que mientras, como bien expusiste, Andrés Manuel López Obrador junto con Claudia Sheinbaum y todos los que fundan ese movimiento se dedicaron precisamente a hacer trabajo en recorridos, trabajo a ras de piso. La oposición que hizo se dedicó a llenar sus arcas, a protagonizar escándalos, a cubrirse entre ellos. Uh-huh. Pues evidentemente cuando llega ya López Obrador en 2018 con el hartazgo de la gente, la oposición nunca pudo quitarle la agenda que impuso él desde las mañaneras. Uh-huh. Tal vez ahí un instante cuando empezaron con esta idea de la marcha rosa y que según iban a revolucionar el país y acabar con la dictadura opresora del obradorismo, realmente fue un instante, porque de ahí en fuera no volvieron a trascender. Y es importante lo que mencionas. A partir de la mañanera él mismo los expuso y les dijo, miren, están intentando con estas cosas. Y luego vienen personas que se dedican a estudiar y detectan que son trollbots, fábricas que generan a través de errores, porque para esos son tontos, me cae, que no pudieron idearlo bien. ¿Y qué es lo que vemos ahora con Claudia Sheinbaum, con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo? Pues es otra vez esta continuidad de mantener la agenda a través de la mañanera y pues, precisamente combatir toda esta desinformación que ya lo volvieron producto, ¿no? Con este producto de infodemia. Ajá. Y que dan cuenta precisamente de cuando están haciendo las voladas, las llamadas fake news. Uh-huh. Sí, pues sobre eso vamos a estar hablando en el Café y Noticias, este primer programa del 2025, así que quédese con nosotros porque arranquemos con esta transmisión, ya sabe, un espacio, bueno, creo que ahora va a cambiar la frase, porque muchos todavía han de tener ponche. Sí. Sí, si están calentando su ponche, si ya están preparando el recalentado, pues acompáñenos en este Café y Noticias. Ya sabe, un espacio en donde ustedes ponen el café o ponche y nosotros ponemos las noticias. Pues bien, uno de los investigadores, estudiosos que más se adentró en este tema de las fábricas de trollbots, de hecho él fue quien las detecta, hizo distintas publicaciones en sus redes sociales para evidenciar como esto de narcocandidata o el apoyo con Xochitl, que pues invirtieron la L y la T. Fue Julián Macías del
Pandemia Digital, un observatorio, el cual aquí le estuvimos dando seguimiento a lo largo del año, todo lo que publicó, porque él fue el que detecta, Perla, esta situación con los hashtags, ve errores y ve cómo no fue un error de una vez, sino desde distintas cuentas, millones de tweets que evidencian lo que la oposición había estado negando, que había una campaña orquestada ahí para tratar de estar impidiendo la llegada de la hoy presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la presidencia. Así es uno de los activistas contra la desinformación digital, que creo que también este tema de la desinformación es algo que vimos mucho el año pasado, en 2024, porque allí veíamos cómo jugaron con esta idea también de poner textos publicados en medios de prestigio, como una columna en la Deutsche Welle, un texto en The New York Times, en donde estaban presentando supuestas ligas que tenía el expresidente Andrés Manuel López Obrador con el cártel de Sinaloa, que había sido financiado, y ya saben, esta famosa fotografía que yo creo que es a la que siempre hacen referencia en la oposición, cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador saluda a la mamá del Chapo, que es, como hemos dicho, esta carta que siempre se sacan para decir, ven como si hay nexos. Toda esta desinformación se desinfló en segundos, porque también la gente, decíamos al inicio de este programa, está muy consciente de que ya no le pueden ver la cara, de que ya saben, de que estamos más informados, de que estamos cada vez buscando dónde están esos datos concretos, dónde están esos hechos, y eso también ayudó para que no subiera de tono y de ánimo también estas fake news que estaban rondando en redes sociales. Pero hay algo muy curioso también que encuentra, en este caso, Julián Macías Tovar, que es de dónde sale todo el dinero y el financiamiento para estas campañas en redes sociales, Obed. Así es, un pequeño spoiler de lo que se trata esto. Pues es un personaje que fue a Argentina hace poco, a decirlo abiertamente, o sea, un personaje que representa este grupo que fue a Argentina a decir precisamente pues hay que entrarle. Uh-huh. ¿No? Estos grupos empresariales que siempre están detrás del financiamiento de estas campañas, digo, la Coparmex, el propio Julián Macías, la Coparmex, este grupo patronal, él en sus investigaciones da cuenta y apunta a cómo estuvieron detrás del financiamiento, y Ricardo Salinas Pliego en esta reunión de la CIPAC, de la Conferencia de Asociación Conservadora, que va allá a Argentina y le pide abiertamente a toda la extrema derecha de la región, tanto en todo el continente, pues que le entre con lana a ir financiando estos proyectos de derecha que también están muy relacionados precisamente con la desinformación, para tratar de dar estos, como se conocen, golpes blandos, o llevar a los medios todas estas tipo de batallas que buscan desacreditar a gobiernos legítimamente elegidos, y que ellos buscan instaurar a su vez otro tipo de políticos para volver a regresar a los mismos intereses de los cuales pues se quitaron aquí en México, se deshizo. Y de hecho aquí en México es uno de los casos que ellos ven como ejemplar, porque aquí no resultó un éxito lo que en otros países sí lo ha resultado. En Brasil con el Lavallato, por ejemplo, en Ecuador, en Perú. Bueno, en Argentina es otro caso, porque ahí fue más bien el mal gobierno de Alberto Fernández, donde se tiene que ver la izquierda mexicana, porque si tú haces malas cosas, esa es otra opción, ¿no? Uh-huh. Pues sí, estos son varios de los puntos que platicamos con Julián Macías Tovar, así es que vamos a escuchar esta entrevista que le realizamos para que vayamos entrando a este tema que pues muy probablemente, como dice Julián, vamos a tener todavía que lidiar los siguientes meses. Pues bien, damos la bienvenida a Julián Macías Tovar, fundador de Pandemia Digital, este grupo, este observatorio que en el pasado proceso electoral aquí en México identificó a estas redes de bots, de troll bots, que estuvieron detrás de toda una campaña para atacar tanto al entonces presidente
Andrés Manuel López Obrador como a la entonces candidata Claudia Sheinbaum Pardo, hoy presidenta de México. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Te mandamos un saludo desde acá de la Ciudad de México. Eh, Iniciaría esta plática con una entrevista sobre recordar un poco cómo fue este descubrimiento que haces y saber lo que significa para la región el que todo un ejército y todo un intento por desestabilizar la izquierda en México haya fracasado en la manera en que lo hizo a comparación de lo que hemos visto en otros países de la región. Un gusto estar con vosotros y agradeceros la invitación por un tema que ciertamente está muy presente, no solamente en los procesos electorales, sino en esa batalla cultural continuada que hacen para convertir ciertos sentidos o convertir en sentido común cosas que no son tan de sentido común, y que creo que México, como bien decías, quizás no una excepción, pero sí un paradigma de cómo combatir estas campañas sucias, que aparte tuvo una dimensión muy grande y que, bueno, quizás en lo cualitativo fue bastante torpe también, creo, porque fue muy repetitiva, ¿no? Creo que no hay ningún caso en la historia, no creo que lo haya, de más de 3 meses, cientos de miles de cuentas falsas, artificialmente creando no una, sino varias tendencias todos los días, y aparte muy repetitivas, con un argumento basado en información falsa, y aparte como un cliché muy repetido, ¿no? La acusación del narcotráfico es uno de los elementos habituales. Por ejemplo, también se usó en el golpe de Estado de Bolivia, aparte de los varios actas que hicieron, fue uno de ellos, Evo narcotraficante, también Evo dictador, y bueno, en México, si no recuerdo mal, hubo 3 tendencias con pequeñas variaciones que básicamente todos los días durante 3 meses fueron tendencia número 1, número 2 y número 3 en Twitter. Es cierto que Twitter no fue la única plataforma donde operaron estas campañas sucias con cuentas artificiales. En Facebook también hubo una campaña con páginas falsas que Facebook detectó y eliminó decenas de cuentas que habían gastado millones de pesos en publicidad en campañas sucias. Y estos hashtags eran, bueno, narcopresidente AMLO, narcocandidata Claudia y Xochitl Gálvez presidenta 2024, en el cual vimos un volumen tremendo para hacer tendencia, y donde lo más llamativo, o creo yo, y yo basé mucho estas investigaciones en algo muy sencillo, que era un elemento más de pruebas, pero muy sencilla de entender, como por ejemplo el hashtag Xochitl Gálvez presidenta 2024 llegó a tener millones de tweets con ese hashtag, pero con el erróneo, el equivocado. La misma falta de ortografía, poniendo LT en lugar de TL, que es un vocablo habitual en México, pero para las personas que somos foráneas, que no somos mexicanas, pues casi nos resulta más fácil poner LT que TL. Por tanto, yo tengo una hipótesis, que esta no la puedo decir, sí puedo decir con total certidumbre que hubo una campaña con cientos de miles de cuentas falsas, y que ese error del programador, que mi hipótesis, que no puedo probar, pero que hay indicios para ello, es que ese programador era foráneo, era seguramente alguna empresa o alguien contratado, un asesor de fuera de México, que al tener un error y programar cientos de miles de cuentas, pues lo que ocurría es que ese mismo error de ortografía se repetía. Y aparte no solamente hubo ese error, sino que, por ejemplo, hubo cientos de miles de tweets, por ejemplo, poniendo narcocandidata Claudia y narcopredidente AMLO, y bueno, hubo decenas y decenas de errores que incluso tuvieron más tweets los hashtags equivocados con errores que los hashtags escritos correctamente, y eso obviamente es una prueba irrefutable de que se usaron bots y que la dimensión del troll center y de las cuentas falsas, pues seguramente haya muy pocos casos en la historia, ¿no?, de estas campañas sucias digitales en cuanto a su volumen.
Julián, es importante también esto que mencionas porque hablas de una campaña sucia, ¿no? Lo que hemos visto por parte de los opositores aquí en el caso de México es que estas campañas datan desde hace varios años para que no llegara el expresidente Andrés Manuel López Obrador al poder, ¿no? Desde la campaña del 2006, cómo es que se gestan todas estas acciones para tratar de ensuciar esta campaña de Andrés Manuel López Obrador. En este caso trataron de hacer algo similar y también incluyendo al expresidente, el nombre al momento de decir que era un narcogobierno y tratar de generar estas ligas con el crimen organizado y también en ese momento la candidata de Morena y sus aliados a la presidencia, hoy la presidenta de México, cómo son también esta articulación que hacen a través de los medios de comunicación para así tener esta incidencia en la gente, porque quizás no tuvo el éxito que ellos hubieran querido, que era que no llegara a la presidenta, ¿no? Que no llegara Claudia Sheinbaum al poder, pero sí para muchas personas que a lo mejor ven estas etiquetas, estos tags, sí se quedan con esa idea de que hay una liga entre el crimen organizado y el actual gobierno de Morena, como también desde los medios de comunicación se estuvo replicando cada uno de estas temáticas. Bueno, hay una cosa desde que empecé a analizar este tipo de campañas que, aunque mi especialidad es el análisis de conversación digital, es cierto que pronto me di cuenta que estas campañas son de triple capa al menos y que para que sean más efectivas, digamos, tiene una pata digital, obviamente, que es la que más data he dado, pero que suele ir acompañado de una pata mediática con medios tradicionales y una pata política. Incluso a esa pata política se le puede implementar el uso de organizaciones, think tanks, civiles. Bueno, ahí en México, aunque eran totalmente sinérgicas estas campañas sucias, pero había múltiples organizaciones, muchas de ellas financiadas por los Estados Unidos, como la de Mexicanos contra la Corrupción o alguna más, o Sociedad Civil Mexicana. Bueno, hay un largo listado de organizaciones sinérgicas con estas campañas sucias que incluso iban o intentaban movilizarse con ciertos lemas o los mismos lemas, ¿no?, que veamos en redes sociales, en medios de comunicación y también en Lawfare. Es decir, creo que quizás en México no ha tenido tanto éxito, pero en otros países de la región sí que han ido bastante acompañadas como una técnica habitual y precisamente yo creo, ¿no? Yo a todos estos movimientos hace tiempo le llamo Operación Cóndor 2.0 porque recordando los años 70, 80, principalmente en esas 2 décadas en países de América Latina, pues hubo golpes militares. Es verdad que también hubo control de medios tradicionales, como puede ser el caso del Mercurio, ¿no?, en Chile, pero digamos que se ha hecho una sustitución en los últimos años desde que se tiene, digamos que la conversación digital, ¿no?, y la influencia que tiene a la hora de informarnos y de comunicarnos en las redes sociales, pues creo que se ha sustituido, digamos, esos golpes militares por otra estrategia de desestabilizar o de dar golpes blandos a través de los medios de comunicación y de los jueces, del lawfare, y también en los últimos años a través de campañas sucias en plataformas digitales, incluso usando muchos bots. Y hay un elemento en México, incluso a posteriori, ¿no?, de la victoria de Claudia Sheinbaum, que es lo nervioso que se puso, por ejemplo, los Estados Unidos o ciertas élites económicas del país cuando se quiso o se quiere democratizar la elección del Poder Judicial por el voto soberano del pueblo, como incluso se hablaba de golpe a la democracia cuando precisamente es democratizar más ese poder tan importante, y cómo los Estados Unidos se puso muy nervioso diciendo que podían perjudicar las relaciones. Y claro, es que ¿qué interés tienen precisamente en ese sistema anticuado de la elección? Pues precisamente es cuando le falla la democracia, hay un poder real que puede seguir defendiendo los intereses o bien externos o bien de esa élite económica, para, bueno, pues que haya cierta impunidad por parte de empresarios que a lo mejor no quieren pagar impuestos o que, bueno, que hayan cometido delitos, y de una manera u otra es una manera también de poder y democratizarlo. Bueno, pues también parece que es un problema, y hay todo un reto, ¿no?, en todos estos ataques, aparte que no es solamente mexicano, que es global, y creo que
a toda la ciudadanía en general debería de interesar este asunto, intentar proteger a la democracia, a la verdad, incluso te diría a la ciencia, ¿no? Porque también hay bastante discurso, ¿no? Dentro de su batalla cultural, como ellos llaman, que habla, bueno, pues, por ejemplo, del tema del cambio climático, como que es una mentira, y precisamente muchos de estos think tanks de los que yo hablo, que son una pata muy importante de estas campañas, ¿no? Hay muchas organizaciones, pero una de ellas es la red Atlas Network, de la que hablo y de la que tan presente está en México y que estuvo en esta campaña, y que ya desde la época de Ronald Reagan, que fue el primer presidente, de hecho Atlas Network se crea en 1981, el año que ganó Reagan, y que como símbolo un poco de algunas de las batallas culturales de las que hacen, lo primero que hizo Ronald Reagan cuando llegó a la Casa Blanca es retirar las placas solares que había, y bueno, no es casualidad que muchas de las empresas que financian estos think tanks son grandes empresas petroleras o familias que son, por ejemplo, la familia Koch, una de las familias más ricas del mundo, y que su riqueza la ha hecho gracias a la explotación de hidrocarburos que, bueno, pues tiene un componente, digamos, de gestión, digamos, eficiente para no contaminar, pero evidentemente, igual como la explotación de los recursos humanos puede hacer más rico precisamente a esta élite económica, también la explotación de este capitalismo extractivista que no considera, digamos, el bienestar ni de las personas ni tampoco del planeta. Entonces, siempre ellos han invertido mucho en esa batalla cultural para que los trabajadores tengan menos derechos, no tengan, digamos, derechos laborales, igual como tampoco, digamos, una batalla para que no paguen impuestos o que haya menos Estado para tener más parte de la tarta del pastel, ¿no? De los servicios públicos, de la gestión de los recursos materiales, como puede ser el petróleo, el gas, el litio, ¿no? Digamos, que hay en cada país. Y creo que ese es un poco el leitmotiv, no de ahora, sino histórico de esa élite económica, donde tienen que usar la mentira precisamente para hacer creer a esa mayoría que lo que le interesa es los intereses de esa élite económica. Y eso solamente se puede hacer a través de la mentira, porque básicamente sus enemigos son aquellas políticas que favorecen a la gran mayoría y que le quitan privilegios precisamente a esta élite económica, ¿no? Julián, mencionabas el factor, el elemento de este grupo internacional, esta red, la red Atlas Network. ¿Qué papel has identificado tú que tiene no solo en México, que lo tiene porque sabemos que el representante de la región es familiar de Ricardo Salinas Pliego, sino también en el discurso digital, tanto en el país como sobre todo en la región, a partir de lo que estamos observando, cómo se reconfiguran alrededor, por ejemplo, de CIPAC? Vimos allá en Argentina hace unas semanas a Ricardo Salinas Pliego hablando ahí, a Eduardo Verástegui, ambos vinculados con esta red y sobre todo con estos grupos de derecha. ¿Está vencida la derecha aquí en México? ¿Sería ingenuo pensarlo así? ¿Qué esperar hacia adelante, Julián? Bueno, precisamente habéis sacado un tema que yo justamente tenía pensado sacarlo porque muchas veces se simplifica mucho, ¿no? Bueno, está detrás de todas las networks. Bueno, es que esto es mucho más complejo. De hecho, bueno, hay partidos políticos que también tienen sus peculiaridades, ¿no? Y es verdad que el PRI y el PAN, que son los partidos históricos, pues básicamente están reducidos a la ceniza, pero tienen recursos para poder, con sus, bueno, asesores y sus empresarios amigos también para financiar esta campaña. Tenemos toda esta red internacional, ¿no?, de Atlas Network, incluso a veces coinciden. No hay que olvidar que más allá de que Roberto Salinas, que es el sobrino, creo, o primo de Ricardo Salinas, sea el director, ¿no?, de Atlas Network en América Latina, el propio Ricardo Salinas es el propietario de la Fundación Caminos de la Libertad, que pertenece a esta red Atlas Network, y de una manera o de otra la CIPAC, ¿no?, la Convención de Acción Política Conservadora, es incluso anterior a Atlas Network, por más que muchas de estas fundaciones, sus directores, estén presentes en estos encuentros. Precisamente la CEPAC fue fundada por Ronald Reagan antes de que fuera presidente en 1974, pues con una financiación importante de estas empresas petroleras, de estos think tanks, ¿no?, como Heritage Foundation y bueno, un largo
etcétera. Y históricamente siempre han estado detrás de esa batalla cultural que tiene mucho frente, no solamente el control mediático, sino también el control de la narrativa, incluso la financiación de artículos o de investigaciones de universidades para que hicieran artículos que justificasen, por ejemplo, la explotación del petróleo e incluso del tabaco, ¿no? Para que no se ilegalizase y, bueno, pues también, obviamente, contra todo movimiento de izquierda, al cual siempre le llaman comunista. Y justamente, por primera vez se celebraba en Argentina la CEPAC este año. Y, bueno, hemos visto ahí precisamente a Ricardo Salinas y a Eduardo Verástegui, que es el coordinador de la CEPAC en México, que ya lleva al menos dos y que, bueno, cada año yo creo que se está haciendo, no sé si son 2 o 3, pero en una de ellas, por ejemplo, Steve Bannon, que es uno de los habituales, un poco el gurú, ¿no?, de este método que yo llamo el método Bannon, el método Mob, de mentira, odio y bots, y que se articuló un discurso animando a los bolsonaristas a dar un golpe de Estado, y de hecho lo intentaron. Y precisamente en Argentina, el estratega digital de Milei, Fernando Cerimedo, que tiene un blog de fake news donde se van difundiendo estas noticias falsas y que se llama La Derecha Diario, y que él presume de tener más de 50.000 cuentas falsas. Y de hecho, digamos que está bastante bien engrasado el troll center, no solamente de medios como La Derecha Diario, sino de cuentas falsas que pueden hacer tendencia, digamos, mentiras. Recuerdo, por ejemplo, 2 que fueron muy seguidas. Una cuando hubo grandes incendios en Córdoba y que decía que había 17 kirchneristas implicados y detenidos cuando no había ninguno. Y también cuando lanzaron una carta bomba en la Sociedad Rural y La Derecha Diario sacó un titular que había sido un terrorista de izquierda cuando la persona que fue detenida era un simpatizante de Milei. Pero ellos son capaces de articular con medios de comunicación, con políticos y con redes sociales, pues esta implementación de triple capa, como os decía. Y es más, hace poco fueron las elecciones en Uruguay y precisamente La Derecha Diario, que ahora tiene un socio español, el Javier Negre, de un medio de desinformación de aquí que se llama Estado de Alarma, y que también implementaron, que también lo detecté, una red de bots, incluso campañas sucias donde, por ejemplo, y que estuvo organizada en Argentina, inventaron acusaciones al candidato del Frente Amplio, que ahora es presidente, Yamandu Orsi, de haber, digamos, agredido a una prostituta transexual, y finalmente se descubrió que era todo mentira, pero cuentas que tenían actividad también en Argentina y bots pues replicaron. Y luego, pues precisamente, usando el principio de transposición, culpaban a Yamandu Orsi de usar bots, y precisamente estas publicaciones de Javier Negre o de La Derecha Diario eran retuiteados por cientos de cuentas falsas acusando de usar bots al rival cuando lo estaban usando ellos, ¿no? Entonces, obviamente, esto cada vez está más presente. Creo que no hay país en América Latina donde no se esté usando este tipo de campaña. Me atrevería a decir que es a nivel global, pero es verdad que mi foco de investigación, por una cuestión de economía del tiempo, pues son países de habla hispana, pero obviamente y la propia CEPAC tiene también convenciones en Hungría, en Israel, en Japón, y obviamente esta internacional de la mentira y del odio que financia una élite económica, pues lleva muchos años trabajando, y cada vez pues el elemento de la desinformación y el uso de bots es más frecuente. De hecho, me hacía referencia de México. Hay referencias anteriores, por ejemplo, en la campaña que ganó Peña Nieto en el 2012. Hay una entrevista que le hicieron, si no me equivoco, el nombre creo que es Ramón Sepúlveda, era el community manager de esta campaña, donde la empresa CLS Strategies, que también estaba detrás del golpe de Estado en Bolivia, ya presumía, no es presumir, sino que él en esta entrevista aseguró que él ya en 2012 tenía más de 20.000 cuentas falsas en Twitter. Imaginaros, bueno, ahora ya tenemos la certeza que en 2024 pues usaron cientos de miles de cuentas falsas.
Julián, con todo esto que nos cuentas, y escucho atento a que estás hablando mucho de la batalla cultural, ¿no? Que se está tratando de dar. Javier Milei en este foro de la CIPAC llamaba a que se diera esta batalla cultural. Ricardo Salinas Pliego, por su parte, estaba llamando a los empresarios para que metieran dinero. ¿Cuánto dinero también se tiene que dar en esta batalla cultural? ¿Y por qué también Ricardo Salinas Pliego es una de las personas que está allí incentivando todas estas noticias falsas? Los intereses, como bien dices, pues es quitar también a los gobiernos de izquierda, ¿no? En los países en los que están actualmente. Entonces, también cómo se da este financiamiento para tratar de posicionar y cuánto dinero se le invierte básicamente a derrocar a estos gobiernos de izquierda. Bueno, yo creo que fue bastante explícito, ¿no? Ricardo Salinas diciendo que a los multimillonarios les interesa defender sus intereses pagando a periodistas que los defiendan o a medios de comunicación que los defiendan porque, bueno, le va mucho en ello, ¿no? Y evidentemente, si hay gobiernos que le quitan los impuestos a los ricos, por ahí se benefician, pero incluso si tienen la capacidad, ¿no? De legislar o incluso, ¿no? De tener influencia en el Poder Judicial para que, bueno, en el caso de Ricardo Salinas debe una cantidad de impuestos tremenda, pues bueno, es algo no que sea nuevo, eso se lleva haciendo histórico y de hecho grandes empresas, por lo menos en el mundo anglosajón, las principales empresas del mundo, bueno, quizás del siglo pasado, ¿no? Las empresas petroleras pues han tenido un papel importante, pero no hay que olvidar que las empresas del siglo XXI más ricas, que precisamente, y aparte es muy explícito, la persona más rica del mundo, o una de las personas más ricas del mundo, Elon Musk, se compró Twitter precisamente para dar esa batalla cultural y, bueno, no sé si le será rentable o no, pero a día de hoy se sabe no solamente que usa todos nuestros datos para su propia inteligencia artificial y, bueno, pues tener toda esa información, incluso gestionarla para beneficio propio, no solamente de la campaña de Donald Trump, de la cual fue el máximo financiador, sino también para esa batalla cultural. Incluso en Europa fomentó cuentas neonazis, en Inglaterra a las principales cuentas de desinformación culpando a los inmigrantes de asesinatos que no habían cometido, que incluso provocaron, ¿no? El intento de incendiar edificios donde había inmigrantes. Entonces, bueno, estamos hablando de algo bastante peligroso y que luego se trata de adaptar a cada territorio. Y es más, no solamente a cada país tiene una narrativa diferente, sino que también justamente el poder controlar y muchas de estas empresas que ahora son de las más importantes también de una manera u otra participan, ¿no? Sobre todo en las plataformas digitales donde vemos que los algoritmos, más allá de no ser transparentes, pues potencian la mentira y el odio y no hacen nada, sino más bien potencian el uso de bots. Y entonces, bueno, pues ahí el problema, además que se viene ahora con el uso de la inteligencia artificial, es, bueno, este pulso que ya se vio en Brasil, cómo ellos se creen por encima de la democracia. Con el escudo de la libertad de expresión, pues quieren avalar todo este tipo de ataques a la verdad, a la democracia y a la ciencia, y con mensajes, bueno, pues racistas, homófobos, e incluso, ¿no? En la CEPAC, que antes no lo comenté, no solamente está esta pata neoliberal, sino que hay también una pata ultra religiosa, no solamente católica, sino también sionista, aparte de católica, incluso organizaciones, ¿no? Como paramilitares secretas como el Yunque, ¿no? Que tienen origen ahí en México, que tienen un montón de asociación tapadera como Hazte Oír o Citizen Go, que también están presentes en estos encuentros conservadores y propiamente la familia Slap, ¿no? Que son los directores de la CEPAC, sus discursos son algo así como nosotros tenemos la verdad porque Dios está con nosotros. Entonces, bueno, incluso hay ataques a la ciencia, como el otro día en el Senado de España, también Mayor Oreja, también dentro de estos think tanks financiados por gente en este caso Florentino Pérez, ¿no? El presidente del Real Madrid y de una de las empresas más grandes, ACS, que también tiene muchos negocios en América Latina, llegó a decir, este diputado y miembro del gobierno de Aznar, del Partido Popular y muy cercano a todas estas fundaciones, llegó a decir que cada vez son más los científicos que apuestan o que dicen que la verdad es la creación, y cada vez está menos defendida por los científicos la teoría de la evolución de las especies de Darwin, ¿no? Y es como tiene ese componente mesiánico que vemos en Milei o que vemos justificando el genocidio en Gaza, diciendo que esto está escrito en la Torá, o en la CEPAC también el otro día Milei dijo que
en las Sagradas Escrituras está escrito que, que los rivales serán aplastados y se verá delante de los ojos y que no tengan miedo porque, la verdad o Dios está con ellos. Entonces, claro, son discursos muy peligrosos y que aparte, yo soy defensor de la libertad de expresión, también de la libertad de credo, pero yo haría una crítica a todas las religiones, sobre todo en esa lectura radical. Y esto va para todas las religiones. El yihadismo en el Islam, que también lo estamos viendo presente, ¿no? Por ejemplo, ahora en el golpe de Estado en Siria, como, bueno, pues una facción de Al-Qaeda que no hay que olvidar que lo financiaron precisamente los mujahidines en Afganistán, también por intereses de hidrocarburos, ese gasoducto que atravesaría o que desde Qatar llevaría gas a Europa, y volvemos a ver lo que pasa en Siria, que es lo mismo que pasaba en Afganistán. También había un gasoducto e intereses para luchar contra la Unión Soviética en su momento, ahora con Putin, pero que financia o están dispuestos a financiar a un yihadismo radical que se vuelva en contra, y esto lo hemos visto también en el sionismo o incluso en las cruzadas, que también las cruzadas cristianas o la conquista, ¿no?, de América, como Verástegui, por ejemplo, lo defiende, y Felipe Calderón. El otro día incluso Ciro, en unas jornadas precisamente con la señora Ayuso y con Mayor Oreja, que os acaba de comentar, también defendían como es algo a defender, ¿no? Toda la cultura. Bueno, cuando dice cultura se refiere a ese adoctrinamiento religioso, o bueno, tampoco quiero poner un elemento negativo porque yo respeto el credo de cada uno, pero claro, cuando ese credo se lleva al extremo y con ese credo se justifica atentados yihadistas o el genocidio que se está viendo en Gaza, o incluso, ¿no?, la conquista y el exterminio, ¿no?, de pueblos originarios, pues obviamente creo que los derechos humanos y el raciocinio y creo que la humanidad, el sentido común dice que eso no está bien, pero ellos, bueno, tratan de argumentarlo, igual cuando en su momento en la Operación Cóndor también hicieron estas campañas de deshumanización para justificar el asesinato de decenas de miles de personas, incluso llamándole terroristas, que es lo mismo que estamos viendo en Gaza, llamando a esos niños terroristas, ¿no?, cuando ya son decenas de miles de niños asesinados. Julián, por último de mi parte, mencionas cómo, por ejemplo, CIPAC y también la Red Atlas Network se remontan básicamente hacia un camino que es Estados Unidos, el gobierno de Ronald Reagan, tú lo identificas, pero también vemos que parte del financiamiento de estas organizaciones proviene de la USAID. Julián, ¿todos los caminos llevan entonces a Estados Unidos? Bueno, quizás en el origen, pero estamos viendo que hay muchas patas. De hecho, hay un elemento que es importante y que yo creo que tiene que ver precisamente, son hipótesis que yo lanzo después de ver mucha información. Obviamente, creo que se aproxima bastante a esto que digo. Creo que en la Operación Cóndor los Estados Unidos agotaron un poco de crédito, de legitimidad con América Latina, porque hicieron sufrir a sus pueblos y atacaron las democracias. Obviamente esto no ha parado, pero han cambiado los métodos con el control de la justicia, de los medios de comunicación, incluso la compra de políticos. De una manera u otra, con estas fundaciones le pagan las campañas y lo estamos viendo presente, ¿no?, cómo son capaces de poner a líderes y de darle todo una asistencia, ¿no?, de narrativas y de dinero para sus campañas. Esto ya lo hicieron con Margaret Thatcher, lo hicieron con Ronald Reagan y con otros líderes como Bush padre, Bush hijo o el propio Donald Trump, pero hay otra parte que es la subalternidad de España. Bueno, volviendo un poco a la época del virreinato, ¿no?, de una misión, y creo que España tiene un papel fundamental, por ejemplo, con José María Aznar, que cuando fue presidente nos mintió en varias ocasiones, bueno, de manera muy grave. Una de ellas fue con las armas de destrucción masiva de Irak, para justificar esa guerra y quedarse el petróleo de Irak, matando a más de 1 millón de inocentes. Y precisamente quienes se beneficiaron fueron estas empresas petroleras que estaban detrás de estos think tanks, que de una manera u otra empujaron a George Bush hijo a que tomara esas acciones también en Afganistán. Y a partir de ahí José María Aznar, que también mintió con los atentados, el mayor atentado terrorista de la historia en suelo europeo del 11M,
Bueno, pues precisamente a partir de ahí él empezó a trabajar en este espacio, en News Corp, la empresa de comunicación más importante del mundo, Fox News, que fue quien inventó lo del arma de destrucción masiva, y de una manera o de otra empezó a articular el plan de control o de networking de estas derechas, precisamente a través de FAES, la Fundación Dallas Network, y el Instituto Atlántico de Gobierno, que os recuerdo que gracias al Instituto Atlántico de Gobierno, Felipe Calderón tiene visa de trabajo en España porque trabaja ahí, en esa fundación. Y fíjate, hay un punto clave, hay un punto de inflexión con Cambridge Analytica. No hay que olvidar que Cambridge Analytica está Steve Bannon, que es uno de los gurús de la CEPAC y de estas fundaciones de Dallas Network y de esta Internacional Reaccionaria Antidemocrática. Y precisamente el que era responsable de relaciones internacionales de FAES, Rafael Bardají, que junto a Aznar crearon el Instituto Amigos de Israel, ¿vale? Creo que también es importante. Y Bardají en el año 2017 entró en la directiva de Vox, del partido de ultraderecha español, y se creó la Fundación Disenso. La Fundación Disenso, que fue presidida por Jorge Martín Frías, que fue el anterior presidente de la Red Florida Blanca, donde estaba también Alejandro Chafuén, director de Dallas Network, y que era una fundación de Dallas Network, y que incluso puso a Soto, presidente de la Fundación Civismo, otra fundación de Dallas Network, como responsable de relaciones internacionales de Disenso. Crearon la Gaceta de la Iberosfera, que es un medio de desinformación no solamente de espíritu nacional, sino también precisamente de América Latina, y también la Carta de Madrid. Y de ahí viene el Foro de Madrid, que viene a coger el relevo de esa networking de una nueva derecha más antisistema, con el uso de la mentira, del insulto, aprovechando el tema digital, el uso de bots, bueno, un poco la nueva narrativa, los Milei, los José Antonio Caz, quizás Verástegui en el futuro, el propio Ricardo Salinas, pero claramente un perfil más antidemocrático, más de odio, e incluso que exponen públicamente la querencia o la filia ante dictaduras y golpes militares, como puede ser el franquismo, la época de Videla, Pinochet, claramente. Y creo que de una manera o de otra, aunque son los mismos financiadores y son los mismos de la Operación Cóndor, son los mismos de esta derecha donde estaba Felipe Calderón, Uribe, Piñera, bueno, ahora son otros personajes, pero son los mismos. Entonces hay todo un hilo histórico donde, aunque los tonos y los medios con el cual hacen su batalla cultural o su ataque a la democracia, a la verdad y a la ciencia, lo hacen con otros métodos, con otro tipo de políticos, pero con los mismos objetivos, que son esa batalla cultural que, aparte de luchar contra la ciencia y contra el sentido común, van contra la democracia y contra todo lo público, ¿no? Creo que el acabar con los impuestos a los ricos, que no haya derechos laborales, que no haya Estado, es decir, que no existe la educación pública, la sanidad pública, y que todo sea privado y gestionado por ellos, y la libre apertura a las grandes multinacionales para explotar incluso los recursos humanos en este capitalismo extractivista que tanto mal le ha hecho a América Latina, y que en su contra, creo, y ojalá sea así, pues los pueblos de América Latina, seguramente la zona más rica del mundo, tanto en recursos humanos como materiales, pues sean capaces de ser soberanos y de que las cosas que estén en América Latina se beneficien los latinoamericanos y no las potencias extractivistas extranjeras, que básicamente en su ansia total por tener y todo y no quedar nada a nadie, pues son capaces de cualquier cosa, incluso de crear guerras, bueno, pues por sus intereses. Entonces aquí creo que hace falta una emancipación, un conocimiento, una masa popular, y creo que en México se habla mucho, ¿no? Y estoy bastante de acuerdo, ¿no? Que está siendo vanguardia de las izquierdas o de las democracias a nivel internacional. Precisamente ha tenido una labor fundamental el gobierno y también el periodismo, y os lo digo en primera persona como yo lo veo. Yo me dedico a analizar campañas de desinformación o ataque a la democracia en muchos países de América Latina, pero es cierto que entrevistas como esta y cientos de entrevistas que he tenido con medios mexicanos muy importantes, no las he tenido en otros países, no le dan bola a este asunto con la importancia que tienen, y ni que hablar, ¿no? Las mañaneras, la labor pedagógica para luchar contra ello. Y yo creo que es la diferencia con otros países cuando
fijaros que las encuestas daban 20, 25 puntos a Claudia, y una campaña sucia brutal, más allá de perjudicar, creo que se le ha vuelto en contra. Toda esa millonada que gastaron, pues hizo que de 20, 25 puntos pasaran a más de 30 puntos de diferencia, y creo que puede ser un buen ejemplo para el resto de democracias para poder luchar contra estos ataques a la democracia y a la verdad y a la ciencia también. Ujú. Por último, igual de mi parte, Julián, ya entrando también en cierre del 2024, entrando en el 2025, vamos a ver ya cómo se empieza también a consolidar este piso de la llamada cuarta transformación, pero hay riesgos, o sea, después de que hemos visto toda esta batalla que han dado y también lo que tú nos mencionas, hay riesgos también de que sigan intensificando estas campañas en redes sociales y utilicen también cada uno de los instrumentos del aparato de las derechas para quitar a los gobiernos de izquierda. ¿Cómo lo ves tú? No hay riesgo, hay certeza total. No van a parar, obviamente. Lo único que, y fíjate, en Uruguay creo que ha pasado algo parecido. Después de apoyar a cierto candidato, hay como cierto ataque a estos candidatos diciendo que son muy flojos, que no dan la batalla cultural. Y es más, hay una reflexión también que es bastante particular en México. Y es que normalmente ellos dan la batalla cultural abriendo la ventana de Overton muy a la derecha. Y fíjate que en los debates electorales, que presté bastante atención en la campaña electoral presidencial, tanto el Partido Movimiento Ciudadano como el PRIAN intentaban pasar por la izquierda a Morena. Incluso vimos a Xochitl jurando con sangre que no iba a quitar ninguno de los programas sociales, y eso creo que es la mayor victoria de políticas sociales para las mayorías, cuando tus rivales te compran y para no perder votos tienen que intentar imitarte. Bueno, esto no es lo habitual. Entonces, en Uruguay también se criticó mucho que no le seguían la bola con las campañas sucias. Es verdad que Xochitl siguió, ¿no?, cierto juego, pero con poco éxito las acusaciones. Incluso fue a Estados Unidos con gente de Atlas Network a visitar The New York Times y otros medios para, bueno, pues darle información o estar conectados por estas campañas sucias en medios extranjeros. Pero sí que creo que también la contrarréplica a esa campaña sucia ha sido única. Pero lo que está claro, y yo anticipo, que va a ir a más. Creo que también de los errores se aprenden. Creo que ha sido muy torpe. Se han gastado mucho dinero, pero de una manera muy torpe, muy repetitiva. Yo creo que ya al tercer día la gente diría, bueno, esta gente no para de repetir lo mismo y no tiene ningún tipo de sentido. Y sobre todo los candidatos. Yo creo que Eduardo Verástegui, o bueno, más que Eduardo Verástegui, Ricardo Salinas va a tener más protagonismo. No sé si él en primera persona o gente que él elija va a poner mucha plata. Ya la puso, pero sin ser el jefe. A lo mejor Xochitl Gálvez no hubiera sido la candidata que él hubiera elegido. Y seguramente veamos candidaturas o opciones o incluso maneras de comunicar en redes sociales y medios de comunicación mucho más agresivas. Y no quiero decir que no hayan sido agresivas en esta, porque se han visto acusaciones bastante duras, pero seguramente inviertan más y vayan con menos escrúpulos todavía, sobre todo basado en esa impunidad, que yo sí que aprovecharía, y también puede ser aquí vanguardia México, justamente ahora que se va a democratizar el Poder Judicial, es que esto que hablamos de esta campaña, ¿no?, basada en mentiras, en odio y esos ataques a la democracia, a la verdad y a la ciencia, están amparados en la casi total impunidad. De hecho, por más que fuese casi contraproducente esa campaña sucia, podemos decir que no ha habido ninguna repercusión para ninguno de los miembros de esta industria de la mentira que participaron. Ahí tuvimos campañas sucias con bots en Twitter, en Facebook, pero también vimos encuestas falsas. ¿Qué pasa con la industria de las encuestas falsas? ¿Cómo? Es decir, ¿por qué se permite, y es gratuito, incluso es un negocio, engañar a la gente? Y yo creo que hay que poner coto a la impunidad de los ataques a la democracia, a la ciencia y a la verdad. Bueno, pues precisamente con justicia. No es justo que de manera impune se ataque precisamente a la democracia, y creo que la justicia debería de hacer algo más allá de la labor pedagógica, incluso de los medios de comunicación, que también se instruyen o que su negocio es mentir. Bueno, pues creo que también deberían de tener, igual que en otros ámbitos profesionales, cierta regulación en la cual no se premie la mentira, sino que se penalice.
porque no es hacer bien su trabajo, sino más bien es trabajar negligentemente en cualquier otro ámbito laboral o industrial, se penaliza, ¿no? Entonces, creo que hay mucho que avanzar a nivel global, pero creo que México, aunque siga esa impunidad del resto del mundo, pero sí que creo que puede ser estos 6 años un avance donde mirarse, ¿no? Otras democracias para poder contrarrestar esto y aparte con justicia, no con venganza ni con partidismo. Es decir, hay que defender la democracia y la verdad venga por donde venga, no una cuestión partidista o ideológica, ¿no? Creo que son temas transversales que toda la ciudadanía, pensemos como pensemos, debemos de defender si no queremos acabar en un precipicio, en guerras civiles, etcétera. Entonces, bueno, pues yo creo que pueden ser 6 años esperanzadores y también de alumbramiento de cómo resolver este grave problema que cada vez es más creciente a nivel global. Julián Macías Tobar, fundador de Pandemia Digital, agradecemos mucho tu tiempo, esta amplia y precisa exposición sobre los mecanismos a los que recurre la derecha para llevar a cabo esta batalla cultural. En verdad agradecemos mucho tus respuestas. Bueno, gracias a vosotros por la invitación y por hablar de estos temas que, vuelvo a decir, no es tan habitual en otros países y creo que es uno de los elementos de empoderamiento popular, de esa revolución de las conciencias y uno de los graves problemas que tenemos precisamente es la contrarrevolución de conciencia, es el hackeo de las cabezas a través de medios o de dispositivos digitales para hacer sentido común lo que no es de sentido común y lo que es un interés de solamente una minoría para convencer a la mayoría que son sus intereses también. Y este hilo histórico, esta lucha histórica, esta batalla cultural histórica, con mucha desigualdad, ¿no? Porque el capital suele estar de parte, o las grandes élites económicas, de parte de esta minoría, y que creo que México ha sido un ejemplo de enfrentarlo y de esa revolución precisamente de las conciencias que espero que siga avanzando y dando luz al resto de democracias en el mundo. Muchísimas gracias, Julián. Siguen Gracias. abiertos los micrófonos. Chao, gracias. Pues bien, ahí lo tienes, una entrevista demasiado puntual, extensa, en la que Julián Macías Tobar expone lo que habrá que esperar de esta derecha, la que nunca hay que dar ahí del todo por muerta, porque siempre buscará resurgir para tratar de recuperar este terreno que ha perdido legítimamente. De hecho, otro de los mecanismos que también emplean, de los que hablábamos con este golpe blando, es el llamado lawfare, la guerra judicial, los mecanismos que utiliza la derecha a través de los aparatos de los jueces, de los juzgados, para atacar a líderes de izquierda, a dirigentes, a presidentes, a mandatarios, e instaurar a través de los medios, de la prensa, esta duda o estos señalamientos de supuesta corrupción. En algunos casos nunca se demuestra nada y es una cuestión que ha sido estudiada en la región, en el continente, y precisamente hablamos nosotros con Aníbal García, un investigador mexicano del Observatorio Lawfare, quien nos expuso precisamente cómo es que tienen lugar estos mecanismos aquí en México y en la región. Vamos a escucharlo. Le damos la bienvenida en este espacio de café y noticias a Aníbal García Fernández. Él tiene un máster en estudios latinoamericanos por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y sus principales líneas de estudio también están en el lawfare, hablar de qué es este tema. Así es que para eso lo hemos invitado en esta ocasión, en este espacio y bienvenido, Aníbal, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y bueno, listo para hablar de los temas que nos toca el día de hoy. Perfecto, Aníbal, muchas gracias por acompañarnos este día. La pregunta que me gustaría hacerte para hablar sobre este tema es,
entender un poco de qué manera se presentó estos intentos de lawfare aquí en México, cuando vimos que se dieron ahí como unos pequeños amagues, sobre todo en el marco de el proceso judicial, y entender si esto, digamos, ya queda descartado como estrategia de presión hacia el gobierno o es algo que difícilmente puede descartarse, sino que puede ir escalando en distintos niveles. Claro, mira, yo para ordenar un poquito más las ideas, empezaría con esto último. Es una estrategia que continúa y que muy probablemente siga, o sea, siga su curso, ¿no? Sin embargo, y esa parte yo creo que es sumamente relevante, la reforma judicial que ya va a empezar, o sea, ya es constitucional, pero que con toda esta serie de medidas, tanto la reforma constitucional como las distintas leyes que han sucedido, leyes secundarias para darle más forma a este nuevo poder judicial en el país, intentan también quitarle esa parte de la estrategia de poder suave que es el lawfare, ¿no? Esta guerra judicial mediática como la definimos en el Observatorio Laufer, queda un poquito, digamos, más desarticulada, quedarían también menos capaces las fuerzas contrarias, las fuerzas conservadoras, los grupos de derecha, quedarían ya más desarticulados incluso también para poder llevar a cabo este tipo de estrategias. Entonces, eso en un primer punto. En un segundo punto está también lo que mencionabas al inicio, ¿no? Son distintos niveles y la vez pasada que estábamos hablando ahí con los compañeros, con los reporteros, hablábamos de que el lawfare en el caso de América Latina tiene otras características totalmente distintas al caso mexicano, ¿no? El caso de Brasil, sé que acá repito estos casos, pero es justamente pedagógico para poder poner un poco más en cuestión de qué va este tipo de estrategias, ¿no? El caso de Brasil con Lula da Silva, pues bueno, ahí llegaron, y con Dilma Rousseff también, ahí llegaron a destituir a Dilma Rousseff y llegaron en el caso de Lula da Silva a impedir que se candidateara en las elecciones cuando ganó Jair Bolsonaro. En el caso de Ecuador, tienen proscritos y tienen en el exilio a varios miembros de la Revolución Ciudadana, el partido que se formó y que llevó a la presidencia a Rafael Correa. En el caso de México, ese tipo de aspectos no los tenemos. Sin embargo, lo que sí tenemos es distintos aspectos que ahí sería bueno empezar como a abordarlos. El de la judicialización de la política, o sea, estamos hablando de que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, mucho se hizo para judicializar obras de infraestructura. Estamos hablando del Tren Maya, que eso es algo que, bueno, me parece que ya es parte de lo que todas y todas conocemos. Muchos amparos en contra del Tren Maya, incluso también la refinería de Dos Bocas fue otra de las obras que se judicializó. Siguen los intentos todavía para que varios aspectos que tienen que ver con la recuperación de la infraestructura energética se impida para llevar este proyecto a cabo. O sea, estoy hablando del caso, por ejemplo, de la refinería de Cadereyta, que también tiene ahí algunos amparos. Y está también otro tipo de aspectos de la judicialización de la política que tocan a distintas reformas que se lograron plantear en el sexenio de Andrés Manuel y que varias tiraron, ¿no? La ley de hidrocarburos, la ley de industria eléctrica, la ley, la que pasa a la Guardia Nacional a la Sedena, incluso veíamos también cómo ahora pues ya pasó la reforma para prohibir los vapeadores, pero también ese tipo de aspectos pues tuvo una gran cantidad de amparos que nos permiten concluir y nos permiten decir que aquí lo que se vivió en el caso de México sí fue más esta estrategia de judicializar la política. ¿Y a qué me refiero con este tipo o con este concepto en particular? A que partes que tocan netamente a la política, y en este caso en particular al Congreso de la República, o sea, al Senado y a la Cámara de Diputados, se volvió un tema político y la justicia lo atrajo. Y la justicia hizo su parte también, ¿no? O sea, hay que quitarle este velo al Poder Judicial en el que dicen que son autónomos y que son independientes. Bueno, eso es una total falsedad, ¿no? No es eso así, sino más bien son un poder político
y que tiene intereses también económicos, que tiene también detrás poderes fácticos incluso, y lo veíamos con la ministra presidenta Norma Piña, ¿no? Hizo un viaje todavía en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, hizo un viaje a Estados Unidos, fue invitado por uno de los fue un congreso y fue invitada en donde en este congreso de leyes y de juristas, además, se reúnen distintos miembros de, digamos, de las derechas en América Latina. Ahí confluyó con gente de la derecha venezolana. Si no estoy mal, esto fue en 2022 o 2021. Confluyó también con Luis Almagro, que es hasta ahora el secretario general de la OEA. En fin, digamos que este tipo de vínculos son los que se establecen ahí. Y además tenemos también esto que hizo con la cena en donde estuvieron gente como Alito Moreno y, bueno, distintos miembros de la oposición, ¿no? Entonces nos habla de que es un poder político que es mentira de que sean autónomos y que sean independientes. Entonces, en este tipo de aspectos se nota cómo avanzó la judicialización de la política en contra de la Cuarta Transformación, particularmente en el caso de Andrés Manuel, y que incluso llegaron a plantear en distintos aspectos esto de ir en contra de reformas, que también, eso hay que mencionarlo, es parte también de la lucha del pueblo mexicano. Llegamos a plantear el Plan A, ¿no? Que eran estos primeros paquetes de reformas energéticas, que traía también ahí proyectos de índole social, ¿no? Para cambiar la correlación de fuerzas en el Estado. Después el Plan B, que era todo este paquete de reformas político-electorales que también, digamos, no pasaron, las tumbaron, y la misma correlación de fuerzas, la misma lucha del pueblo mexicano llevó a plantear el Plan C, que, bueno, ahora ya avanzó a partir de esta última legislatura y que, bueno, 16 reformas ya han pasado de todo el Plan C. Entonces estamos hablando de otro tipo de situación, pero como decía hace un momento Bed, pues bueno, este tipo de prácticas, este tipo de, sí, de prácticas políticas por parte de los miembros del Poder Judicial, aunque ahora está desactivada por lo que decía de esta reforma al Poder Judicial, y que veremos en 2025 cómo termina transformándose todo el Poder Judicial, aún así este tipo de estrategias nunca se dejan de lado. Y ya que mencionas toda esta estructura también, por ejemplo, en donde van a buscar otros grupos en Estados Unidos, en donde también se reúne quizás la parte de derecha de Venezuela, o sea, todos estos lugares en donde hemos visto actos de lawfare y que también, o sea, México no está excluido de eso, ¿no? O sea, ya nos explicabas también desde qué punto se ha dado, cómo viene el financiamiento y cómo se activan estos actores que componen que todo esto parezca pues que es algo natural, ¿no? Que está surgiendo y que así lo hacen ver estas estructuras. Bueno, mira, esa es una excelente pregunta porque nos remite a elementos que son exógenos, pero que tienen su implicación en la parte nacional. ¿A qué me refiero con lo exógeno? Particularmente a Estados Unidos. O sea, al financiamiento, y digo, no solamente el de Estados Unidos, pero el de Estados Unidos es el más relevante, ¿no? Todo el financiamiento que hubo a partir del 2004 para llevar a cabo reformas al Poder Judicial se potencian a partir de la Iniciativa Mérida. Y eso en otras ocasiones también en este espacio lo hemos mencionado, tanto yo como Silvina Romano también lo mencionó en su momento cuando le hicieron la entrevista, porque con el periodo neoliberal, para darle forma a la parte política y a la parte económica, era necesario transformar el poder judicial. Siempre se había dejado de lado en el análisis de la iniciativa Mérida la cantidad de reformas que pasaron, que fueron cambiando constantemente al Poder Judicial en México. Y a partir del 2007, eso se nota con distintos planes que fueron sucesivos en el caso de México, pero también en América Latina. Eso se planteó desde que empezaron este tipo de proyectos de reformas al Poder Judicial en la década de los 90, después en los principios del siglo XXI. Y en el caso de México tenemos varios proyectos, varios programas que reformaban al Poder Judicial. Uno de los más visibles, desde luego, es que también era necesario, ¿no? Era cambiar todo este sistema judicial inquisitorial a uno oral, ¿no? A uno de juicios orales, y eso también distintos juristas han dicho, bueno, es que es necesario cambiar también este tipo de aspectos. El problema acá es que este tipo de cambios
sucedieron a partir del financiamiento que hace Estados Unidos para programas de justicia. Estoy hablando, por ejemplo, del programa Política Estratégica y Reforma Institucional, que estos empezaron desde el 2004 y siguieron todavía hasta el 2022-23. Estoy hablando, por ejemplo, de otro programa como fue el de Apoyo para el Estado de Derecho en México. Está también otro tipo de proyectos como la promoción del proyecto de justicia, que ese por las siglas se conoció como ProJust. Está también otro proyecto que es el de Sistema de Justicia. Está el programa Soporte, que ese se conoció como Rule of Law. Y todos estos proyectos fueron financiados con dinero, con recursos que formaban parte de la iniciativa Mérida. Entonces, este tipo de aspectos, al menos mediáticamente, nunca sucedieron, nunca fueron noticias, ¿no? Nunca hubo una noticia que dijera, aparte de la iniciativa Mérida, está financiando los programas de justicia en México, ¿no? Incluso también ahora podemos determinar que varios proyectos del sistema carcelario en México que aplicó Felipe Calderón fueron también con financiamiento de Estados Unidos. Entonces, este es un aspecto. El otro aspecto tiene que ver, ahí sí, con toda la formación de organizaciones no gubernamentales que fueron dándole forma a este tipo de proyectos. Y ahí sí tenemos una gran cantidad de ONGs, de organizaciones no gubernamentales financiadas por Estados Unidos que viabilizaron este tipo de reformas en México y que incluso llegaron a plantear la, digamos, el cambio que para mí me parece más evidente y más grave. Llegaron a plantear incluso la modificación de los planes de estudio de las carreras de derecho en México. Hasta ese nivel llegaron con el financiamiento que hicieron desde Estados Unidos a el caso mexicano. Y también llegaron a plantear esta situación que ahora, pues, digamos, nadie cuestiona, la autonomía de las distintas fiscalías en los 32 estados del país y la Fiscalía General, ¿no? O sea, la ley orgánica cuando sucedieron todo este tipo de modificaciones en el sexenio de Enrique Peña Nieto, habían muchas organizaciones que fueron financiadas por Estados Unidos. Una de ellas, por ejemplo, fue Borde Político, que después se transforma y hace otro brazo, que es Borde Jurídico, pero también estuvo ahí Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Estuvo también otra empresa que oculta bastante del financiamiento que se llama Chamonix Internacional. Ellos son una empresa y tercerizan el financiamiento de Estados Unidos y después ellos lo reparten a otro tipo de ONGs y ahí se pierde mucho del financiamiento. Pero ellos plantearon la necesidad de que las fiscalías fueran autónomas. Y en el caso de América Latina, cuando uno revisa este tipo de transformaciones, pues lo que hacen es justamente ahí sí viabilizar el lawfare en otros países. Pongo el claro ejemplo de Brasil, pongo el claro ejemplo de Perú, por ejemplo, y el más paradigmático en los últimos años, pues es evidentemente el caso ecuatoriano. La fiscal Diana Salazar, una persona que incluso ahora en diciembre recibió, en este diciembre último, recibió un premio por parte del Wilson Center, que es un think tank en Estados Unidos que junta, digamos, a grandes intelectuales, analistas de la derecha latinoamericana y estadounidense, pues ahí están metidos y ya ahora se sabe a partir de una serie de publicaciones de medios de periodismo de investigación que la fiscal ecuatoriana Diana Salazar lo que intentó hacer era prohibir que la Revolución Ciudadana, este partido ecuatoriano, llegara al poder. Entonces ahí es donde tiene mucho sentido este tema de las fiscalías y de la Perdón por interrumpirte, porque ONU. ahorita que mencionas el Wilson Center, me acordé que Xóchitl Gálvez, la entonces candidata de esta alianza del PRI-PAN y el PRD, estuvo dando un discurso en este lugar, ¿no? O sea, también ocupó estos espacios. La derecha mexicana, la derecha que no quiere decir que es derecha mexicana, estuvo utilizando también estos espacios, ¿no? Entonces, ¿cómo también se utilizan en esta elección con la intención de que no llegaran al poder? Exactamente, y ahí también hay otro punto importante porque además de esta, además del financiamiento que hace Estados Unidos a este tipo de organizaciones no gubernamentales que digamos son, son los vehículos para transformar el Estado o fueron los vehículos para transformar el Estado en la época neoliberal a partir del sexenio de Felipe Calderón. También crearon muchos vínculos
con distintos organismos, con distintas instituciones, y particularmente con think tanks en Estados Unidos. Uno de ellos es particularmente este que mencionas, el Wilson Center. Ellos tienen un centro de estudios que es el Centro México. Tienen otros también para América Latina, el caso de Brasil y el caso de Argentina por lo menos. Pero bueno, desde este think tank han diseñado, han hecho distintas políticas y también lo que han hecho es distintos análisis para criticar, al menos desde que empezó el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, criticaron bastantes de las reformas que planteó en su momento el expresidente Andrés Manuel, y también ahí albergaron a distintos personajes que son relevantes en la política nacional y en la política bilateral con Estados Unidos. Por ejemplo, el ex embajador Anthony Wayne, que forma parte de este think tank. Está gente, por ejemplo, vinculada a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Está gente vinculada también a México Evalúa, que es otra organización que también contó con financiamiento de Estados Unidos y que defendió al Poder Judicial y a esta presidencia última que tuvo la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña. Ahí también tienen bastantes vínculos y constantemente son invitados pues para hablar de este tipo de temas, así como de otro tipo de temas que tocan aspectos relevantes en la política bilateral, por ejemplo, la migración, el Tratado de Libre Comercio, las críticas que hubo a partir de este think tank del Wilson Center, de todo el paquete de reformas que constituye el Plan C. Pues ellos ya estaban desde hace varios meses definiendo, bueno, esto va a trastocar el Tratado de Libre Comercio, no podemos permitir que pasen este tipo de reformas porque van a vulnerar el Tratado de Libre Comercio. Y a partir de ahí, fíjense lo interesante y es esta doble función. No solamente tienen esto los think tanks que les estoy mencionando, sino la otra función también es hacer opinión experta que después eso termina en los distintos medios de comunicación nacionales. El caso del Universal, el caso del Excelsior, el caso de Aristegui Noticias, el caso, en fin, el Reforma, ¿no? Distintos medios de comunicación de circulación nacional retoman la opinión experta y tenemos este tipo de casos. Pongo otro ejemplo también que es bastante interesante, el de el Council on Foreign Relations. Ahí publicó la primera vez que en este caso una investigadora de este think tank, la primera vez que se empezó a decir que el gobierno de Andrés Manuel erosionaba la democracia en México, vino de este think tank de Estados Unidos y vino de la pluma, de la mano de una investigadora que se llama Shannon O'Neill. Y uno de sus artículos fue retomado ampliamente por la prensa nacional y desde entonces, estoy hablando desde el 2019, desde entonces no hay año que sucesivamente estén diciendo que el gobierno de Andrés Manuel erosionaba la democracia. Ahora con el de Claudia Sheinbaum vuelven a lo mismo, ¿no? Esta reforma al Poder Judicial erosiona el Estado de Derecho, erosiona la democracia, en fin. Este tipo de construcción narrativa es la que permiten también este tipo de think tanks. Entonces, acá tenemos esta doble función, ¿no? Por un lado, articulan a distintos miembros de la derecha internacional, particularmente América Latina y Estados Unidos. Hacen también otro tipo de estudios que defienden poderes fácticos y económicos. Y por otro lado, hacen este tipo de opinión experta que después retoma la prensa nacional. Y entonces ahí es donde hacen esta mancuerna bastante interesante para establecer mediáticamente ciertos tópicos y decirnos cómo es que tendríamos que analizar la política en el caso mexicano. Aníbal, una última pregunta de mi parte. ¿Cómo en qué recovecos puede anidar estas tácticas de lawfare en un país en el que el oficialismo, la izquierda tiene eh, dominado el Congreso, más de tres cuartas partes, la mayoría de las gubernaturas y un gobierno con la legitimidad que dan los 36 millones de votos a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y sobre todo ya con una reforma judicial caminando? ¿En qué lugares podría encontrar digamos, estas tácticas, la oportunidad de crecer? Mira, esa es una pregunta bastante pertinente porque nos sitúa en dos niveles. Uno en el nivel de lo inmediato y el otro nivel en el del futuro próximo. Empezando por el nivel del inmediato,
ahí hay que hacer un mínimo balance de esta situación nacional. Hace un momento yo decía que la estrategia de Laufer es una guerra judicial mediática. La parte judicial, en el caso de México, está siendo transformada. Y por ahí decía hace un momento, digamos, va a ser mucho más difícil que venga una estrategia en contra, en este caso particular, por ejemplo, de Claudia Sheinbaum, de la presidenta o de algún miembro del gabinete. La otra es la parte mediática y esa ya la estaba empezando a abordar hace un momento. La parte mediática en el tema del lawfare es muy importante porque en los otros casos de América Latina, y ahí sí pongo el ejemplo empírico, el ejemplo histórico que nos permite más o menos analizar en dónde estamos, es que en el caso, por ejemplo, de Brasil, hicieron mucho esfuerzo mediáticamente para estar repitiendo mediáticamente una narrativa. ¿Cuál era? El Partido del Trabajo, el de Lula da Silva y el de Dilma Rousseff, era un partido extremadamente corrupto. Y ahí vino una de las principales causas judiciales más grandes en América Latina, que es la causa Odebrecht. No hay que perder de vista que por esta causa llegó incluso hasta el asesinato, hasta, digamos, cometer suicidio un expresidente que fue Alan García en Perú, cuando fue perseguido por este escándalo de corrupción, antes de que llegara la policía, estando la policía en su domicilio, cometió suicidio. Entonces, digamos que este aspecto sigue todavía latente en América Latina y no es menor el caso de lo que sucedió o de lo que sucede también con la gobernadora Laida Sansores, ¿no? Ahí es como un foquito rojo que hay que tener siempre mirando para ver qué es lo que sucede ahí. Entonces, la parte mediática, en el caso de Brasil, tomó estas características. La parte mediática, por ejemplo, en el caso de Cristina Fernández, de Kirchner, ahí también tuvo una parte muy interesante porque ahí, en el caso de Argentina, hay una fuerte concentración y monopolio de los medios de comunicación. Básicamente es el grupo Clarín, el grupo Nación, La Nación, que establecen la forma en la que se dan las noticias y la forma en la que la gente consume eh, mediáticamente los sucesos nacionales e internacionales. Y en el caso de Cristina, hasta la fecha, además de estar proscrita para poder participar en alguna elección, sigue esta narrativa de que ella es culpable de actos de corrupción, sigue esta narrativa de una causa que es una de las más importantes, la causa Cuadernos y la causa Vialidad, que le da forma para que digamos, los medios de comunicación repitan este tipo de narrativas de la corrupción. En el caso de Ecuador sucede algo similar. Y sucede tanto que incluso la causa Odebrecht fue en contra de Rafael Correa y de Jorge Glass, que para el caso mexicano, el caso de Jorge Glass es mucho más cercano por lo que sucedió en la embajada mexicana en Quito, ¿no? Entonces, la parte mediática en conjunto con la parte de la corrupción, es una de las partes en donde podría venir digamos, no este lawfare como tal, o sea, no quitar a alguien de la política, no eliminar a una personalidad o eliminar a un partido político de la política, sino sí establecer la narrativa de que hay escándalos de corrupción, que en el caso de Morena eso siempre es, digamos, parte de la narrativa de los medios hegemónicos nacionales. Siempre andan buscando a ver dónde está la parte de la corrupción y eso es algo, Obed Perla, que eso podría venir también, ¿no? En un futuro y ahí ese ya es el siguiente análisis, ¿no? En el futuro inmediato, la parte de la corrupción. La parte de la estrategia mediática, esto es algo que se puede colar, ¿no? Y por eso siempre es importante, y yo creo que eso lo dejó bastante claro el expresidente Andrés Manuel López Obrador, con las conferencias matutinas, porque las conferencias matutinas no solamente era esta construcción de un diálogo entre la sociedad y el gobierno, de un acercamiento del gobierno hacia la sociedad a partir de este ejercicio mediático novedoso, ¿no? Que nos permitió conocer mucha más información que antes no fluía, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos esta parte de, bueno, cada 15 días va el gabinete de seguridad, cada 15 días va el gabinete de salud, cada 15 días va así en distintas áreas, ¿no? Y nos presentan datos que antes no conocíamos y que de otra forma no hubiésemos conocido. Pero además de esta estrategia está también la parte política y la parte de concientización. Y eso es algo que no se puede perder.
Además de esta parte política y de concientización, está la otra, que era cuando se inaugura en la conferencia, se inaugura esta sección del quién es quién en las mentiras, ¿no? Ustedes deben de recordar a partir del 2021, cuando va esta Elizabeth García Vilchis la primera vez, ella establece de qué va a tratar esta sección en la conferencia matutina y dice, bueno, vamos a nosotros a desmentir toda la estrategia de noticias falsas que están estableciendo en los medios de comunicación. Y desactivó una gran cantidad de mentiras que de otra forma, si no existiera esta conferencia matutina y esta sección en particular, la población no tendría elementos para discernir lo que es real de lo que es falso. Y a partir de esta construcción de noticias falsas, lo que trae y el objetivo que persigue es justamente hacer algo como lo que sucedió en Brasil, que es dejar solas a las figuras políticas, dejar solo a los líderes. Entonces, esta parte es interesante porque por ahí podría venir en el caso de que esta estrategia mediática se llegue a perder. Por eso es sumamente importante que no se pierda la parte de decirle a la población qué es lo verdadero, qué es lo falso, cuáles son las noticias y las narrativas falsas que se establecen en torno a la política nacional. Pues Aníbal, muchísimas gracias por estos minutos de entrevista. Creo que nos has dado también una explicación de lo que sucede en América Latina, de lo que sucedió y de lo que posiblemente puede llegar a suceder aquí en México. Sin embargo, pues también hay toda esta parte, ¿no? De concientización por parte de la ciudadanía, de estar atentos y de atender a distintos medios y no quedarse solamente con una visión. Muchísimas gracias, Aníbal, por esta explicación que nos das acerca de un tema que seguramente durante los siguientes meses vamos a seguir ahondando en ello. Gracias. No, gracias a ustedes y un saludo por allá. Gracias, Aníbal. Pues creo que con estas dos entrevistas entendemos bien cómo es que la oposición ha intentado que no continúe el proyecto de la Cuarta Transformación. Por un lado, para que no continuara en el poder Morena y sus aliados, para que no llegara Claudia Sheinbaum, la primera mujer presidenta de izquierda al poder, que ahora vemos también que ya el próximo 12 de enero empieza una cuenta regresiva para darle a conocer aquí el resultado de los primeros 100 días de su gobierno. ¿Qué va a seguir también con ello? Pues la implementación de esta reforma, de estos cambios al Poder Judicial. 2025 va a ser un año crucial porque viene la primera elección, de lo que nos decía también Aníbal en esta plática. Vienen retos muy grandes, pero también con la intención de que no detengan estos cambios, de cómo el Poder Judicial ha tratado de cambiar las cosas en otros países, lo ha logrado, pero México es un caso excepcional, es al menos lo que mencionan varios analistas. Ya escuchábamos las voces tanto de Julián como la voz de Aníbal, en donde decían, México, la gente es consciente y esa conciencia que ha tomado la ciudadanía les va a servir para seguir avanzando y seguir fortaleciendo esta democracia en México. Así es. No hay otra manera que advertir un riesgo que detectarlo, saber cómo opera, cómo se mueve, cómo se maneja, a qué aspectos recurre, técnicas y demás. Y qué mejor que quienes la expongan sean personas que se han dedicado a estudiar estos mecanismos que utiliza la derecha tanto en estos nuevos entornos, estos ecosistemas digitales, como a través de ya mecanismos un poco más intrincados, como es este tema del lawfare, la guerra judicial y el impacto que tienen en los medios, Perla. Así es, pues con eso esperemos que hayamos identificado, sigamos creciendo esta conversación que pues a mí me apasiona mucho siempre hablar de dónde está la oposición, qué está pasando, con qué truco van a salir ahora, y ahora esperemos este 2025 pues ver de qué manera o se termina consolidando algún proyecto o quieren presentar algún proyecto político por parte de la oposición, porque ahora pues el Poder Judicial, que era su máximo aliado, que estaba jugando sí un papel importante en lo político, pues ya va a empezar a cambiarse y se rompen estas élites que por muchísimos años habían estado ayudando a estos partidos políticos.
Pues bien, estará cuestión de estar pendiente cómo es que se mueven en este año que es de elecciones, en cuestión en la elección judicial, pero también en Veracruz y en Durango me parece que es la otra, el otro proceso electoral que está. Habrá que estar muy pendientes a ver cómo se evolucionan y evidentemente con miras hacia el proceso intermedio que será dentro de 2 años en 2027. Así es, pues con eso terminamos este programa especial que les preparamos para arrancar el 2025. Muchísimas gracias por haberse conectado, por estar aquí acompañándonos en este inicio del 2025. Actividades, qué mejor que iniciar trabajando durante esta primera semana de enero del 2025. Así es que muchas gracias por haberse quedado. Esos me gusta están muy abajo. Comparte el programa, un programa muy interesante. Resumen de lo que sucedió en 2024 con estas batallas que da el Poder Judicial, todo lo que sucede con la oposición y que nos hace pensar también qué va a suceder este 2025. Así es. Pues deje su like. No olvide siempre compartir estos contenidos a través de sus conocidos para que llegue a más personas. Y pues por el día de hoy es todo. Es todo. Muchísimas gracias, Obed. Muchísimas gracias a Pau. Muchísimas gracias a Heréndira. Pero sobre todo, gracias a ustedes por iniciar el año con nosotros. Nos vemos mañana aquí en Café y Noticias. Que pase un excelente día y que sea un gran año. Les mandamos un abrazo de parte de toda la familia de Café y Noticias. Que tengan un gran año.